Seguimos con el bloque segundo de la unidad 10 relativa al contrato administrativo de empleo público y, bueno, reitero algunas recomendaciones. Este es el segundo bloque de la misma clase. Lo que no podamos ver aquí nos remitiremos al manual, y lo que tiene que ver con el régimen disciplinario también. Hay un PowerPoint que fue dado en el 2019 por la profesora Moretti, que brinda bien los detalles, y a lo que necesiten también está muy especificado en la ley respectiva. Por lo demás, seguiremos el orden entonces establecido en la borilla, y también mencionarles nuevamente que habrán comentarios a fallos, a tres fallos de ellos. Uno será al fallo Madorrán, muy importante en cuanto a estabilidad propia e impropia, y otro de los comentarios será respecto de dos fallos, Ramos y Sánchez, también en cuanto a responsabilidad propia e impropia y a indemnizaciones en caso de rescisión de estos contratos. Entonces compartimos, y finalmente también les aclaro que habrá una actividad final de esta unidad que estará en el aula virtual, que invitamos a todos a realizar. Bien, estamos en la unidad 10 y seguimos con el bloque segundo. Aquí tenemos régimen jurídico básico del personal, requisitos constitucionales y legales, formas de ingreso, el concurso, la designación, la ley 25.164 y el SINAPA, las convenciones colectivas y el empleo público, el ingreso a la función pública, y los deberes y derechos de los agentes de la administración. El régimen jurídico básico, bueno, comenzamos hablando de un estatuto. Estatuto viene esta noción del derecho francés, no es más que una norma. También todo lo que tenía que ver con los estatutos en la Edad Media de los oficios, y es un término que se ha conservado, pero en definitiva es el régimen, es la norma madre que rige todas las relaciones de los empleados públicos, y podríamos decir que es aquel conjunto orgánico de normas establecidas de forma general, cierta y permanente con el fin de garantizar a los agentes sus esenciales derechos y determinar a su vez sus principales deberes y prohibiciones. En el estatuto entonces estaría todas las regulaciones específicas sobre estos empleados, pero como vamos a ver, en la provincia de Mendoza tiene las características estas de que existe un régimen general, después lo que es escalafón, remuneraciones, se encuentra en otra norma, y también lo que tiene que ver con licencias. Tenemos dos clases de estatuto, los generales, tienen un amplio ámbito de aplicación y generalmente se aplican en forma subsidiaria. El Estatuto del Empleado Público, la 560 del 73, que rige en la provincia, y específicos, como también vimos, regulan actividades determinadas del personal administrativo, poseen un ámbito de aplicación mucho más acotado y remiten a los estatutos generales en todo lo que no, o sea, subsidiariamente también, todo lo que no esté regulado. El régimen jurídico básico, que también vimos en el primer bloque, al cual nos remitimos, tenemos el Estatuto del Empleado Público, el Decreto Ley 560 del 73, la Ley 5126 del escalafón para el personal de la administración pública, la 5811 de licencias, estatutos específicos, docentes, policías, penitenciarios, parques, zoológicos, carrera médica, y
un régimen también municipal que está previsto por la Ley 5862 de escalafón y estatuto, y la 5832 relativa a las remuneraciones en el ámbito municipal. Por último, también, como veíamos, la 8993 de ética pública que rige a ambos funcionarios. Aquí también hablar de que no solo, o sea, se encuentran incluidos los agentes públicos de la administración centralizada, sino también que está tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo y Judicial, los tres poderes del Estado. También, asimismo, el Tribunal de Cuentas de la provincia, las municipalidades y entes autárquicos. Y quedan excepcionados del alcance del estatuto los funcionarios de la Constitución que tengan una duración limitada, los subsecretarios de ministerio, directores generales, jefes, delegados, reparticiones, asesores letrados, técnicos y apoderados, secretarios de las cámaras legislativas, de la gobernación, vicegobernación, de las municipalidades, de los consejos deliberantes, de la Suprema Corte y entes descentralizados, secretarios de audiencia ceremonial y privados, secretario y prosecretario y auxiliares de los bloques legislativos, legisladores, asesores de bloques, miembros de cuerpos colegiados que funcionan en la administración provincial, personal comprendido en estatutos especiales, los que se desempeñen en comisiones especiales o trabajos temporarios, el clero oficial, reemplazantes e interinos, y quienes no ingresaron conforme al artículo 10. Bueno, estas es las exclusiones y los que se encuentran incluidos en el régimen provincial. Respecto del régimen de la nación, también como vimos en estos cuadros en el bloque anterior, debemos decir que la ley marco es la 25.164 y el Sistema Nacional de Profesión Administrativa es complementario y se encuentra establecido en el decreto 9391. Antes estaba lo que se conocía como el CINEP, ahora es el SINAPA. De profesión administrativa también existen estatutos específicos respecto a aduanas, vitiviniculturas, docentes, y una ley de ética pública a nivel nacional. Aquí es importante mencionar que, a diferencia de lo que sucede en el régimen provincial, solamente están incluidos el personal civil de la nación, que quiere decir aquellas personas que prestan servicios en dependencias del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados, pero se encuentran excluidos el personal del Legislativo, del Judicial, Ministerio Público de la Nación. Ellos tienen una normativa específica. Y respecto del Poder Ejecutivo, también se encuentran excluidos todo lo que son funcionarios, jefe de gabinete, ministros, secretarios, etcétera, personas que ejerzan funciones de categoría equivalente a los cargos anteriores, también personal militar en actividad y retirado, fuerzas de seguridad y policiales en actividad y retirados que presten servicios, obviamente, y también excluidos el personal diplomático, y aquel personal que se encuentre comprendido en convenciones colectivas de trabajo, como así también el clero oficial. Bueno, respecto de el ingreso a la función pública es un tema de mucha actualidad, que, bueno, ha tenido sus discusiones, adelantos en los últimos años, y sin embargo el debate continúa, dado que si bien, como podemos ver en el estatuto provincial, existen distintas formas, todos en la actualidad tenderíamos a pensar que únicamente las tres formas que rigen, que continúan vigentes, serían
los cargos aquellos electivos, obviamente por la elección que así los consagra, luego el ingreso por concursos y la designación directa. Estos tres serían los principales, pero el Estatuto del Empleo Público contemplaba, y sigue vigente por no ser derogado, algunas formas de ingresar, como sería la hereditaria. Y en esto que pareciera que ya no rige, sin embargo en el año 2017, en un caso que fue muy comentado, incluso llegó a los periódicos nacionales, el Consejo Deliberante de Santa Rosa aprobó el ingreso a los cargos de forma hereditaria. O sea, cuando falleciera una persona, solamente se requería corroborar la idoneidad, algo tan subjetivo o difícil de ponderar y que ha generado también muchos debates, como veremos a continuación, que se entiende por idoneidad para el cargo, pero bueno, esto se incluyó en el debate público y fue finalmente derogado por o mejor dicho, vetado por la intendenta Norma Trigo por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, los que alegaban, el Consejo alegaba que se encuentra aún vigente en el Estatuto del Empleado Público esta forma de ingreso. Bien, más allá de este caso que se dio, la discusión hoy en día gira en torno a, primero, debemos diferenciar a grandes rasgos cuáles son estas relaciones de empleo que existen en la administración. Podemos ver algunos funcionarios que se denominan de planta, funcionarios no, agentes públicos, empleados públicos de planta, los permanentes. Y aquí debemos diferenciar los titulares de planta que ingresan en el tramo inicial del escalafón y previo concurso, esto es lo que establece en el artículo 10 y 11 del estatuto, y un tema muy debatido también son los interinos, que se encontraban en el artículo 2 de la ley 3920 y fueron luego derogados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que se dice es que hasta tanto no se cubra un cargo que ha sido creado, puede designarse una persona interinamente y formaría parte de la planta permanente. Bueno, esto es muy cuestionado porque obviamente esas personas son designadas de forma directa y sin concurso, por lo que incluso hay el fallo Alanís que recomendamos en el voto del doctor Pérez Walde, se refiere a esta temática, y existe también otro caso, otro juicio, que sea una acción de inconstitucionalidad que se ha presentado, que todavía no ha sido resuelta por la Corte Provincial, también relativa a esta temática, en particular en lo que tiene que ver con los acuerdos por convenciones colectivas de trabajo para pasar a planta permanente a personal de la administración sin concurso previo. La otra forma, el otro vínculo, relación de empleo público es aquellos que están en planta no permanente. Y aquí sí tendríamos a el personal de gabinete, a los funcionarios políticos o de confianza y a los trabajadores temporarios o eventuales. Obviamente aquí el factor del tiempo es una característica esencial y tiene que estar determinado. Luego existen las locaciones civiles y los contratos de trabajo. Locaciones civiles pueden ser tanto de servicio y de obra, están autorizados desde la ley 6554 por el artículo 40 y son regidos por el derecho privado. Sin embargo, la discusión aquí es si son o no empleados públicos, si gozan de los beneficios de los mismos. Hay distintos debates y en algunas
administraciones se les reconocen más derechos que en otras. Por último, el contrato de trabajo está vigente en esto que hablábamos al inicio, en el bloque primero, en lo que se ha hablado de la precarización de los trabajos o la laboralización, esta huida del derecho administrativo hacia el derecho privado en lo que tiene que ver con ciertos formatos para ciertos entes del Estado, como son los entes regulatorios o algunas empresas del Estado, en donde los empleados del mismo se rigen por las normas, por contrato de trabajo, por las normas de la ley de contrato de trabajo, del derecho privado. Un segundo punto y de debate que veníamos hablando es los requisitos de ingreso: idoneidad, nacionalidad, edad, aptitud técnico y psicofísica, moralidad, declaración jurada de cargos y bienes. A ver, el tema de la idoneidad ha sido discutido, tiene que ver con la idoneidad para el cargo que se pretende ejercer o ser designado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona pretende acceder a una asesoría letrada, un cargo en una asesoría letrada, se entiende que, y en las especificaciones del cargo debiera estar que tiene que contar con un título de abogado. No podría así hacerlo una persona que no lo tenga. Esta idoneidad, entendemos, que si bien es básica y se encuentra exigida según las características del cargo a llenar, también incluye que lo que tiene que ver, o sea, viene muy de la mano con otros dos principios que son el de igualdad y el de transparencia, y que solamente pueden ser llenados para el acceso a los cargos públicos por el concurso público, cuál es el único procedimiento que garantiza estos principios. En tanto que otro de los requisitos, la nacionalidad, está prevista en distintas normas. Aquí hay que tener cuidado porque la Corte se ha pronunciado en los leading case, Hobbs, Gosschau, Mantecón, Valdés, que es una categoría sospechosa de inconstitucionalidad y solo es exigible, por ende, en aquellos casos en los que es esencial e imprescindible para el ejercicio de la función cuya prueba se encuentra a cargo del Estado. Esto también, por citar un ejemplo, la Corte habla aquí de, por ejemplo, si uno quiere ingresar en una fuerza militar, se entiende que la finalidad de las mismas es la defensa de la patria y por ende el requisito de la nacionalidad es indispensable. No así en otros casos, como sucedió con el juez Hobbs, que había adquirido la nacionalidad argentina, y él entendía que si bien la ley decía que debiera ser natural argentino, era suficiente con haber adquirido la nacionalidad. En este caso, la Corte le dio la razón, y así también sucesivamente en los demás casos anteriormente citados. Respecto de la edad, bueno, hay muchos cargos para jueces, por ejemplo, que exigen una edad mínima para el ingreso, aptitud técnica y física, psicofísica, se encuentra también tanto en la Constitución provincial como en el Estatuto del Empleado Público, y la misma se prueba con los preocupacionales, que se llaman los exámenes preocupacionales, en donde previo al ingreso se constata que esta persona esté en condiciones para ejercer el cargo que pretende. Y en cuanto a moralidad, aquí se comprueba principalmente con el registro de antecedentes penales y también en la provincia con el registro de deudores morosos. También finalmente se exige en la provincia, a partir de la ley 89/93, una declaración jurídica de cargos y de bienes que ya vimos anteriormente.
En cuanto a los impedimentos, quienes no pueden ingresar se encuentran en el artículo 11 y tienen que ver con aquellos que tengan condenas por hechos dolosos, condenados por delitos contra la administración pública, el fallido o concursado, hasta que obtuviere su rehabilitación, el pendiente de proceso penal. Aquí, bueno, es un tema discutido, se encuentra en el caso APUT y también a nivel nacional, en lo que tiene que ver con diversas causas con funcionarios nacionales que se encuentran en proceso y son muy renombradas. El que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante el término de la inhabilitación, en esto también la Oficina de Ética Pública ha constituido un registro para inhabilitados a nivel provincial en el cual no solo se debe informar a aquellos que son sancionados con una inhabilitación, sino también todos los procesos sumariales que reciban cualquier tipo de sanción deben ser registrados en el mismo. El que hubiere, actualmente ustedes pueden acceder en la página de Ética Pública, se encuentran disponibles. El que hubiese sido exonerado en la administración pública hasta tanto no fuera rehabilitado, el que se encuentre en situación de incompatibilidad, el que padezca enfermedad infectocontagiosa, el que se encuentre en infracción con obligaciones de empadronamiento, arreglamiento, el que hubiese sido declarado deudor moroso, como hablamos, y toda persona con edad para jubilación que cuente con jubilación ordinaria, salvo reconocido ejercicio. Normalmente lo que hacen con estas personas es que no ingresan a cargos públicos, sino que se les suscribe un contrato en los casos que esto se autoriza. Bien, un tema importante y relacionado con esto también es el nepotismo, es decir, aquellos familiares que ingresan a partir de un funcionario que ya se encuentra en una administración pública que pretenden ingresar. Esto en Mendoza goza de cierta salud a partir de nuestra Constitución vigente de 1916, que impide en el artículo 115 que el gobernador y vicegobernador no solo no puedan ser elegidos para el periodo siguiente, no hay reelección, sino también que tampoco podrán ser gobernador nombrado, ni gobernador ni vicegobernador, no podrán ser el gobernador nombrado vicegobernador en la elección siguiente, ni el vicegobernador ser nombrado gobernador, ni podrán ser electos para ninguno de estos cargos los parientes de los funcionarios salientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. El gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato. Mientras que en la Nación esto rige actualmente y también en la Nación el decreto del Poder Ejecutivo en el 2018 que prohíbe la designación de personas bajo cualquier modalidad del sector público nacional que tengan algún tipo de vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado. También en la Nación se avanzó en lo que tiene que ver con las contrataciones públicas en general, impidiendo que, por ejemplo, formaran parte o que debieran declarar con una declaración jurada aquellos parientes que formaran parte de comisiones de evaluación, etcétera, que tuvieran relación con algunos parientes. Finalmente, en este punto, las formas de ingreso, como habíamos mencionado en un inicio, son la elección para los cargos electivos, la designación directa, que aquí el artículo 12 establece esta pauta del carácter provisional por 6 meses. Luego se entendería que pasan a ser permanentes. Hay discusión en cuanto a esto porque si pasarían a ser interinos, si pasan efectivamente a planta permanente o si se requiere de un concurso para poder hacerlo,
obviamente somos de esta última idea. El concurso entonces es la forma más fidedigna de ingresar a la función pública porque permite o es aquella que garantiza los principios de transparencia, de igualdad y de idoneidad en los cargos, y no solo hablamos de ingresos, sino también es importante en cuanto a los ascensos. Esto, como sabemos, a partir del año 2017, por la ley 9015, se exige en la provincia de Mendoza, y gracias a ello, desde el año 2019, ya tenemos personal ingresado por concurso público, incluso en la administración central, algo que no sucedía desde más de 30 años en toda la última experiencia democrática. El concurso sí ha sucedido esto en otros poderes como el poder judicial, y en algunas experiencias específicas, como sucede, por ejemplo, en la Dirección General de Escuelas. El concurso, con el mismo, se procura determinar mediante exámenes de oposición y antecedentes el orden de mérito de un conjunto de postulantes. También sabemos que hay ciertos cargos que se requiere un concurso, por ejemplo, no sé si está aquí, el director del EPRE, un caso que fue también cuestionado, que se requiere un concurso, luego de ello se establece una nómina, de esa nómina, de 3 personas, el Ejecutivo elige una, puede ser el primero, puede ser el tercero, y la misma es elevada al Senado para su votación por el sistema de bolillas. O sea, con esto queremos decir que también los concursos pueden ser un sistema mixto con una designación incluso donde intervienen otros poderes. Clases de concurso: tenemos el interno cerrado de ascenso. Circunscriptos al ámbito de la administración, solo pueden participar agentes permanentes. Esto, la palabra clave aquí es si es cerrado. Solamente si es cerrado participan quienes ya forman parte de la administración, mientras que el abierto pueden participar personas ajenas a la administración. En todo esto también es importante mencionar el requisito de no solo de la transparencia, sino también de la publicidad de los actos que requieren que estos concursos sean dados a conocer en el boletín oficial y en los diarios reconocidos de la provincia. En cuanto a los principios que rigen, que hemos hablado: igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia, igualdad de trato por razones de género y discapacidad, es importante ver el voto del doctor Pérez Ugalde en el fallo Alanís contra el Gobierno de Mendoza, que también lo vamos a compartir como parte en el aula virtual de la documentación de esta unidad. Pasamos y ya un poco más rápido a lo que son los deberes y derechos. Aquí mencionar en cuanto a los deberes que se encuentran obviamente en el Estatuto del Empleado Público, y en lo que tiene que ver con deberes e incompatibilidades o prohibiciones también se encuentran o han sido complementados por la Ley de Ética Pública, como veíamos en el bloque primero. Los principales: el deber de lealtad o fidelidad a la ley, la obediencia, en tanto hay un régimen jerárquico y se debe obedecer a las autoridades superiores, la dedicación en lo que tiene que ver las tareas que realiza, la discreción, guardar secreto y reserva de las actuaciones, de la información que se tiene. Aquí quizá también tiene mucha importancia, han habido casos en lo que tiene que ver con algunas funciones específicas como secreto en casos financieros, los que participan en el ámbito nacional de la FIP, del Banco Central,
bueno, que han dado a conocer ciertos casos y han habido situaciones de colusión. Y también otros deberes importantes como el de la dignidad, el de la residencia en el lugar de trabajo, en el ámbito del lugar de trabajo, y bueno, la fianza, que en verdad en la actualidad no rige, pero sería una declaración jurada que viene, o mejor dicho, viene impuesta por la ley todas estas obligaciones, por lo que se tornan innecesarias. También, como decíamos, el artículo 4 complementa a estos deberes y que todos tienden a un comportamiento ético del funcionario público que debe regir en cada una de sus actuaciones. Por su parte, las prohibiciones tienen que ver son verdaderos deberes de omisión, y aquí tenemos un estándar superior, no solo los delitos contra la administración pública que se encuentran en el Código Penal, sino también aquellas omisiones relativas o que tienen que ver con un deber de dignidad y a fidelidad propia de las tareas que se desarrollan, o aquellos deberes de dignidad y dedicación en función de fines políticos. El artículo 7 de la Ley de Ética Pública, en cuanto también las incompatibilidades, nos brinda un mayor detalle de estas prohibiciones. Los derechos que tiene el empleado público también se encuentran en el artículo 15 del Estatuto del Empleado Público, y el primero y más importante de ellos es la estabilidad, que se encuentra reconocida, como bien sabemos, en el artículo 14 bis de la Constitución, y la misma también es aplicable a lo relativo a los traslados, permutas, reincorporación, encargos. Existen fallos también, si quieren ahondar en la temática, se los podemos acercar, pero no queremos complejizar la unidad. También en lo relativo a la retribución justa, esto se encuentra también en el artículo 14 bis, las pautas se encuentran en todos estos artículos que citamos, 2021 del Estatuto, el artículo 49 de la 5126, etc. Las compensaciones, subsidios e indemnizaciones. Esto, aquí lo importante también viene de la mano con lo que es la estabilidad propia e impropia, cómo se va a compensar e indemnizar en los casos que se rescinda un contrato. Otros derechos son al ascenso o a la carrera, que tiene que haber una igualdad de trato en este aspecto, a la capacitación, a las licencias, justificación y reserva en el cargo. Esto está, como habíamos visto, en una ley específica que es común para la provincia y municipios. Asistencia social, seguro mutual, jubilación, son todos derechos que tienen empleo público. Y otro particularmente que vamos a analizar un poco y que tiene que ver con un derecho colectivo, que es el derecho de huelga, también reconocido en nuestra Constitución Nacional. Pero centrándonos en la estabilidad, podemos ver los requisitos de la misma, que tienen que ver con algunos subjetivos. No incluye los agentes enumerados en el artículo 2, obviamente son aquellos que no son de planta, son principalmente los funcionarios, y tampoco el personal no permanente, que está en el artículo 5, personal de gabinete, o 6, 7 y 8, personal temporal. Solo comprende entonces a personal con funciones permanentes, mientras que los formales tienen que ver con que el ingreso a la función pública se haga previa acreditación de la idoneidad, y volvemos a la discusión que tiene la doctrina, que tiene incluso la jurisprudencia, y que también aquí
rige con mucha importancia alguna normativa, como por ejemplo, en la ley de las convenciones colectivas, uno de los puntos que no puede tratarse es el régimen de ingreso, que debe ser por concurso. También en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se establece un mecanismo de selección que garantice la idoneidad y la igualdad, y en diversas normas que se incluye esta característica o este procedimiento que hace al ingreso en la función pública que no sea de forma directa. También debiera ser por el nivel inferior del agrupamiento correspondiente, salvo que deban cubrirse puestos superiores y que no existan candidatos que reúnan las condiciones requeridas una vez cumplidos los procesos de selección pertinentes. Y luego del periodo de prueba de 6 meses, como habíamos visto, el artículo 12 del estatuto habla de este periodo y que luego se pasaría a un régimen permanente. El decreto ley, en el artículo 2, habla de que el personal de todas las reparticiones estatales de la provincia tendrá derecho a el artículo 53. El personal de todas las reparticiones estatales de la provincia tendrá derecho a su reincorporación cuando fuere separado del cargo. Tanto la gente como el Estado podrán optar por la reincorporación o por el pago de una indemnización. Esto habla a las claras de un régimen de estabilidad impropio, dado que se puede optar siempre tanto por el agente como por la administración por una indemnización sustitutiva. Esto fue incorporado por una ley, la 4139 de facto. En la jurisprudencia se ha resuelto también casos como Visiglia, Loglio, hablan de que en los empleados provinciales hacen lugar a la acción de estos casos y declaran la nulidad del acto administrativo de cesantía, pero faculta a la administración demandada, empleadora, a ejercer la opción que acuerda el artículo 53. Por tanto, la convalida. Si bien habían declarado la nulidad de la cesantía, convalidan el régimen del artículo 53, pero en cuanto a los empleados municipales, otro fallo, Lerda, no la admite esta opción porque no estaría expresamente prevista en el estatuto especial. Otro fallo importante en esta materia es el fallo Ceballos a nivel provincial, pero pasamos para no ahondar demasiado en la temática, que también estamos a disposición por cualquier consulta que tengan, lo que hace al derecho de huelga. La huelga y los servicios esenciales, aquí es importante decir como noción general que en un inicio estaba muy en cuestionamiento de los reclamos colectivos, dado que se entendía en estas teorías de empleo público que era una relación unilateral entre el Estado y un particular, y que el particular, si quería reclamar, debía hacerlo unilateralmente. Bueno, con la 2485 habla ya de una negociación colectiva. Esto fue un progreso para los derechos de los agentes públicos, y también a nivel provincial se ha adherido a este régimen por la ley 6656, por ende también rige en la provincia. El concepto es de la huelga, una suspensión colectiva del contrato de empleo público, que supone que se rompe la bilateralidad de las prestaciones debidas. El derecho de huelga en la función pública no supone el abandono o cesación en la relación. Por ende, existen también previstas en la ley lo que se denominan unos servicios mínimos básicos que deben respetarse aún incluso en el ejercicio de la huelga, y también un cierto procedimiento que debe seguirse, que está
contemplado, establecido, regulado en la ley específica. Entonces, como decíamos, el artículo 24 de la ley 25.877 incluye estas prestaciones mínimas que dice que en las actividades que sean consideradas como servicios esenciales se deberán garantizar para evitar la interrupción de estos servicios esenciales. ¿Y cuáles son considerados esenciales? Por esa misma ley, los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, los 3 servicios públicos esenciales, y el control del tráfico aéreo. Luego de esto también se incluye que por una norma específica se pueden agregar otras actividades que se han incorporado y que no vamos a ahondar, pero estas son las principales. Mientras que el régimen disciplinario de los agentes públicos, bueno, a ver, hacer una mención a esto, ya habiendo visto todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes de los empleados, y para finalizar con los puntos que contempla esta orilla, el régimen disciplinario se encuentra muy bien explicado en el PowerPoint, en las filminas de la doctora Moretti, como había dicho, y que se encuentra también a disposición en el aula virtual. Aquí rige una ley bastante nueva, que es la 9103, y el decreto reglamentario de la misma, el 21819, que creó una oficina específica para esto y modificó algunas particularidades del procedimiento, y derogan lo relativo, en verdad, la ley 560 del 73, que solamente rige subsidiariamente en los aspectos que no tienen que ver con el régimen sancionatorio. Finalmente, la jurisprudencia de la Corte, es importante decir en la Corte Nacional, que ha variado en diversos aspectos. Los leading case en estabilidad propia son Madorrán y Delfino. Como decíamos, Madorrán va a ser explicado por un profesor adscrito. Y en cuanto a protección contra el despido arbitrario, tenemos otros fallos, o sea, lo que podríamos decir estabilidad impropia, como Ramos, Serigliano, González Diego, Maurete, Martínez, Barreto, Barbat, etc. También quiero agregar una situación específica que olvidé mencionar, otra jurisprudencia importante, que es el fallo Keck, que simplemente mencionarlo en cuanto a un empleado que había ingresado por una designación directa, que es pasado a planta permanente por un convenio, con una convención colectiva con el sindicato, y que luego digamos, por un acto administrativo, es reafirmado en su cargo. Esto la Corte lo que dijo es que, si bien no se había seguido el mecanismo específico, el procedimiento específico para el ingreso a ese cargo específico, también que exigía un concurso, más allá de esto, no se podía vulnerar el derecho del trabajador, y que no se lo podía excluir de su cargo y no se podía tampoco anular el acto administrativo, en tanto en cuanto derechos superiores como el derecho al trabajo regían en esta materia. Por ende, convalidó una situación irregular en el acceso, siempre y cuando hubiese un acto expreso de la administración que lo designara en el cargo específico para que se encontrara ejercido. Con esto, entonces, los demás puntos de la orilla
se encuentran bien explicados en el libro, en la carpeta también que se encuentra circulando y a los cuales nos remitimos, y también nos encontramos a disposición por cualquier duda que tengan al respecto. Les agradecemos la atención de haberme escuchado. Muchas gracias.